Saludos, en este video vamos a calcular, a explicar el algoritmo de backpropagation en una red neuronal. Entonces, la red neuronal para este ejemplo va a tener varios neurones en la capa de salida, varios neurones en la capa oculta y varias entradas. AI va a ser la activación en la capa de salida. AJ va a ser la activación en la capa oculta o capa intermedia, y acá va a ser la entrada en la capa, como su nombre lo dice, de entrada. Y los pesos en la capa que conecta los neurones intermedios con la de salida, con los neurones de salida, va a ser WJI. ¿Por qué? Es el peso que va del neurón J hacia el neurón I. Y acá en la capa que conecta la entrada con la capa intermedia van a ser igual al peso JK, que es el peso que conecta a la entrada acá con el neurón J. Entonces, si deben ver esto otra vez, lo deben mirar para entender. Antes de continuar con la diferenciación, vamos a tener en cuenta esta simbología. AI es igual a la activación que la vamos a presentar con G ini, pero esta G es la función de activación que va aquí. Recuérdense que esto de aquí es lo mismo que esto. Lo vamos a reemplazar en un momento dado. Y EINI, mejor, es igual a la función de activación por los pesos de los neurones desde J hasta N, de JI aquí por AJ. O sea que aquí va a ser igual las entradas, la activación de aquí por los pesos. Las activaciones por los pesos. Activaciones de los neurones J por los pesos de los neurones J en la función. Esto es importante que lo entiendan y deben repasar esos videos básicos de redes neuronales para que puedan entender esto. Ahora, vamos a la activación J de aquí. La activación J aquí la vamos a llamar AJ de este neurón, que es esta misma, y esto va a ser igual a la función de activación por INJ. No vayan a confundir estos dos subíndices porque los vamos a tener muy en cuenta cuando estemos más adelante trabajando los reemplazos. Y esto va a ser igual a G por la sumatoria de los K de los pesos WKJ por AK. Mírenlo aquí. Entonces la activación aquí va a ser igual a las entradas AK por sus pesos JK. Miren la diferencia, por favor, aquí. Ahora, en términos generales, insólito va a ser igual a la sumatoria desde J hasta N de JI por AK, e INJ va a ser igual a la sumatoria de K hasta N de KJ por AK. Miren las diferencias bien, ¿para qué? Porque de aquí está simbología, porque de aquí depende los cálculos que vamos a hacer de ahora en adelante, o los planteamientos. Pero empezamos por el error cuadrado, el error cuadrático mejor, es igual a un medio de y menos i al cuadrado. Y es el valor correcto que uno le muestra a la neurona para que ella aprenda, o los valores correctos que uno muestra para que aprenda la red. O sea que esta es una constante de un valor correcto y esta es la salida calculada aquí en esta parte. Entonces, para nosotros poder disminuir este error vamos a utilizar el cálculo diferencial. ¿Con qué? Con el cambio del error respecto al peso. O sea, vamos a disminuir el error con el cambio del peso. El cambio del error respecto al cambio del peso. Para eso vamos a utilizar las derivadas o cálculo diferencial. Como estamos en esta capa de aquí, mire que estamos derivando respecto a JI. Deben tener en cuenta estos subíndices porque de aquí dependen los cálculos. Ojo con esto porque estamos en esta capa. Luego vamos a calcular en la capa de acá. Ahora estamos aquí. Entonces reemplazamos y mire que esto es igual a un medio de y menos i al cuadrado sobre la derivada de WJI, de este peso de aquí. Entonces aquí utilizamos la regla de la cadena
derivamos todo esto, bajamos el 2, se le resta uno de los exponentes, entonces queda y menos ahí por la derivada interna sobre la derivada de WJI. Aquí depende que entendamos lo siguiente. Bueno, entonces continuamos con la derivación, con la diferenciación mejor, y aquí esto se va esto de aquí, y esto también se va porque es una constante y la derivada de la constante da 0. Entonces nos va a quedar así este valor, menos y menos paréntesis y menos ahí por la derivada de ahí sobre la derivada del peso WJI. O sea que aquí ya estamos hallando cómo disminuir ese error respecto el cambio del peso, disminuyendo el error, derivando el error y derivando el peso. Esto es igual así. Entonces mire que vamos a reemplazar ahí lo que habíamos dicho, ahora lo vamos a reemplazar por la derivada de Gin. Acuérdense que esto de aquí es lo mismo que la activación. Ahí quiere decir la función de activación de I sobre lo mismo la derivada del peso JI. Acuérdense que estamos en esta parte de acá. Entonces, derivando otra vez con la regla de la cadena, nos queda esto igual y nos da G', la función prima, o sea, la derivada de la función por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de in, sobre el peso, la derivación del peso, por la diferenciación del peso WJI. Entonces, acordémonos para reemplazar in a que es igual. Lo reemplazamos, miren que reemplazamos este de aquí, lo reemplazamos acá. Por eso al inicio del video decíamos que es muy importante comprender esta parte de aquí. Entonces reemplazamos y vamos a diferenciar esto, ¿sí? La derivada de esto de aquí con respecto a WJ, miren que tiene los mismos subíndices, va a ser igual a J. Si derivan parcialmente, pues se darán cuenta de eso. Entonces, lo único que sale de aquí es AJ porque estamos derivando respecto a WJI y tenemos el mismo valor. Entonces se cancela, queda WJI y nos da, este primer punto nos da menos y menos ahí por G' de in I por AJ. Que eso es lo mismo que tener menos E, porque este es error, menos E por Y' de in I por AJ. Y eso le podemos llamar, a esto de aquí le podemos llamar delta I. A esto le podemos llamar delta I. O sea que esto va a ser igual a menos AJ por delta I. Esto lo deben recordar muy bien porque lo vamos a utilizar cuando estemos en la capa de AJ, la capa oculta. Entonces, este cambio de aquí del error respecto al cambio del peso JI va a ser igual a menos AJ por delta I. Ahora, la actualización de pesos quedaría WJI nuevo